Buenas noches, profesor. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas tardes, profesor. Buenas noches. Buenas, ¿cómo les va? Buenas noches, doctor. Al abogado que se le está preguntando y tenerlo claro en una eventual. Bueno, voy a dar 2 minutos para que ingresen los demás compañeros e iniciamos la clase. Doctor, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo les ha ido? Bien, gracias a Dios. Estimado Bueno. doctor, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, mi doctor. Buenas noches, Alexander. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches. Bueno, muy buenas noches para todas y para todos. ¿Cómo nos fue con la tarea que dejamos? Bien. Bien. Bueno, sí leímos los artículos que habíamos dejado de tarea. Sí, señor, tenía de tarea el artículo 3. ¿Cuál artículo? 3.
Había un punto que tenía que ver con la obligación de la metodología. Bueno, digamos que el tema de hoy, para el día de hoy, pues vamos a abordar el tema de los principios generales del derecho laboral. Apaguemos los audios. Los principios generales del derecho laboral. Entonces, estos principios pues están contenidos en la cláusula 53 de la Constitución y en la parte inicial del Código Sustantivo del Trabajo. Sin embargo, vamos a abordarlos desde la perspectiva del derecho constitucional con el fin de materializarlos, algunos de ellos, en el mismo Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, lo primero que debemos señalar es lo siguiente. Como ustedes saben, el 230 constitucional establece que los jueces en sus providencias están sometidos al imperio de la ley y la jurisprudencia, la doctrina, los principios generales del derecho y la costumbre son, digamos, criterios auxiliares. No obstante lo anterior, atendiendo a esa literalidad de la norma, la Corte Constitucional ha tenido que Señora pronunciarse. Rosa, por favor, el Profe, qué micrófono. pena, es que la señora Rosa tiene activado el Profesor, micrófono. sí, qué No, se interrumpe. No se escucha nada, profe, no se escucha nada. Nos tiene Apaguemos los audios. entendiendo. Ya ahí lo estoy silenciando. Entonces les decía que el 230 constitucional establece que los jueces están sometidos al imperio de la ley. La jurisprudencia, la doctrina, los principios generales del derecho son criterios auxiliares para resolver, digamos, un asunto en particular. Profe, qué pena, pero yo no te estoy escuchando. Ya, ahí ya le di silencio a todos. No Profe, obstante, dime. usted podría iniciar nuevamente, discúlpeme, es que no le entendí. A ver, hagamos silencio todos para poder iniciar Gracias, nuevamente. mi amor. Bueno, listo. El tema del día de hoy vamos a abordar los principios del derecho laboral. Estos se encuentran regulados en el artículo, desde el punto de vista constitucional, en la cláusula 53 de la Constitución y en los primeros artículos del Código Sustantivo del Trabajo. Lo primero que debemos señalar es lo siguiente. El 230 constitucional establece que los jueces están sometidos al imperio de la ley y la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho son criterios auxiliares que establece, digamos, este artículo para resolver, digamos, un caso en particular. No obstante lo anterior, la Corte Constitucional ha tenido la necesidad de pronunciarse respecto a la literalidad de este presupuesto constitucional y ha señalado en reiterada jurisprudencia que no se puede hacer una interpretación literal de ese artículo 230 en el entendido que cuando el constituyente derivado estableció que la ley, que los jueces están sometidos al imperio de la ley, no podemos interpretar de manera muy exegética, muy literal, esta disposición constitucional como quiera que la palabra ley encierra, digamos, todas las demás fuentes del derecho y en esa medida no podríamos señalar, por ejemplo, que la jurisprudencia es un criterio auxiliar, como quiera que la misma Corte Constitucional ha señalado que la jurisprudencia, a través de la interpretación que hace la misma Corte Constitucional, se convierte en una fuente del derecho muy importante a la hora de resolver un asunto en particular. ¿Y por qué la jurisprudencia es importante desde el punto de vista de la aplicación del derecho y de la interpretación del mismo? Porque la Corte Constitucional conoce, entre otros asuntos, en virtud del 241 de la Carta Constitucional, la constitucionalidad de las leyes. Y si miramos que si la Corte Constitucional determina que esa ley es contraria a la Constitución, a través de una acción de inconstitucionalidad que presenta un ciudadano, la puede declarar inexequible. Por lo tanto, la jurisprudencia, digamos que tiene bastante preponderancia a la hora de resolver un asunto en particular. Pero lo que atañe a nuestro tema central es los principios. ¿Por qué menciono el 230 constitucional? Porque allí, digamos, está establecido como una de las fuentes del derecho. Y el derecho laboral, digamos que no es ajeno a la aplicación de unos principios
generales y unos principios específicos para resolver los asuntos que tienen que ver con el derecho laboral. Estos, como bien lo señalé, se encuentran en el artículo 53 y en varios artículos del Código Sustantivo del Trabajo. Para ello debemos señalar que estos principios, digamos, son criterios que utiliza diferentes estatutos, llámese laboral, penal, etcétera, con el fin de aplicar o analizar el derecho positivo que está contenido en esos estatutos. Y en esa medida, digamos, es una fuente importante para resolver determinados asuntos. Y en materia laboral sí que es importante los principios generales del derecho, porque muchas de las situaciones en determinados escenarios podemos acudir a ellos con el fin de resolver una situación en particular. Entonces, la dinámica que vamos a realizar el día de hoy es estudiar estos principios generales del derecho laboral a partir del artículo 53 y si hay la necesidad de mencionar algunos de ellos que están contenidos en el Código Sustantivo del Trabajo, los vamos a resolver y los vamos a analizar desde una perspectiva, desde el punto de vista constitucional. Entonces, si alguien me ayuda con la lectura del artículo 53, vamos a analizar uno a uno estos principios que están contenidos allí. Tengo que señalarles como un presupuesto muy importante que en el ejercicio del derecho se acostumbra mucho a mencionar o a invocar normas de carácter legal, es decir, todas aquellas normas que están contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo, pero nos olvidamos de mencionar este artículo 53. Y tengo que mencionarles o señalarles en este momento que este es, digamos, el artículo más importante o uno de los más importantes en materia laboral que están contenidos en la Carta Constitucional y que debemos invocar en nuestros escritos, en las demandas, en la contestación de la demanda, en los recursos, etc. Es decir, no podemos olvidar la importancia que reviste el artículo 53 en materia laboral, como quiera que allí están contenidos esos principios mínimos que se deben tener en cuenta a la hora de celebrar y de ejecutar una relación laboral. Entonces, vamos a analizar cada uno de ellos y en esa medida vamos a hacer un comentario respecto a esos principios y vamos a socializarlos, digamos, de acuerdo a la lectura que ustedes realizaron. Entonces, si alguien me ayuda con la lectura, la voy a interrumpir a medida que vayamos analizando cada uno de ellos. Entonces, alguien que me pueda ayudar con la lectura del 53 de la Carta Constitucional. Yo. Ingrid, listo, gracias. El Congreso expedirá el Estatuto del Trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales. Listo, Ingrid. Entonces, voy a interrumpirte cada que haya una coma ahí. Entonces, bueno, señor. Gracias, Ingrid. Bueno, entonces, lo primero que señala acá el artículo 53 es que el Congreso de la República expedirá el Estatuto del Congreso, ¿ya? El Estatuto del Trabajo, perdón. Tengo que señalarles que este estatuto que estamos trabajando hoy en día, el Código Sustantivo del Trabajo, es una norma que data del año 1950. Es decir, han transcurrido más de 6 décadas y estamos trabajando todavía con una norma bastante antiquísima. Ha habido, digamos, algunas modificaciones a este Código Sustantivo del Trabajo, como las más importantes, la Ley 50 del 90, la Ley 782, 89 del año 2002, pero que no han sido suficientes para, digamos, garantizar los derechos laborales del trabajador. Y en esa medida, digamos que el legislador se ha quedado corto en cumplir este mandato constitucional, como quiera que desde el año 1991 hay una orden expresa para que el Congreso expida este Estatuto del Trabajo y después de haber transcurrido por lo menos 29 años de la expedición de la Constitución del año 91, el Congreso de la República ha hecho caso omiso a este mandato constitucional. Entonces, ¿cuál sería el análisis que se hace aquí
los motivos por los cuales el Congreso de la República no ha expedido este Estatuto del Trabajo, como quiera que han transcurrido ya casi 3 décadas y no ha hecho esta tarea desde el punto de vista de su función constitucional, que es la que en últimas representa, digamos, el sentir, digamos, de todos los colombianos, y sobre todo cuando la misma Carta Constitucional establece que la soberanía está radicada o está en cabeza del pueblo. ¿Y quién representa al pueblo? Pues es expresamente el Congreso de la República. Entonces, ¿cuál sería, digamos, los motivos por los cuales el Congreso de la República no ha expedido el Estatuto del Trabajo? ¿Qué creerían ustedes? Levantemos la mano el que vaya a participar. José Manuel. Yo diría que es ineligencia de parte del Congreso. Sí, buenas noches. Buenas noches, José Manuel. Evidentemente es una inobservancia de un mandato constitucional por parte del Congreso. Pero ¿a qué obedece, digamos, que el Congreso de la República no haya... Después de... Pues yo digo que como ya hay una ley, pues dirán que no, pues no la quieren modificar por la inteligencia de ellos mismos. ¿Será que hay algunas de las situaciones que hoy en día ameritan que realmente haya una reforma de fondo para este Estatuto del Trabajo? Sí, señor. Pero ¿cuál sería, digamos, esa realidad? ¿Cuál sería esa motivo, esa razón? Yo diría que... El Congreso no ha expedido el Estatuto y hay un imperativo allá en la Constitución donde le da la orden le da la orden la Constitución Política al Congreso de la República y no ha expedido este Estatuto del Congreso, este Estatuto del Trabajo, perdón. Rosa, creo que ibas a participar. ¿Cuál sería esa razón? ¿No tenemos alguna razón para fundamentar Fernando? Mi doctor. Sí. Mi doctor, pienso yo que es más bien la falta de compromiso del mismo Congreso de la República con los trabajadores, con quien realmente son importantes. O sea, es falta de comprometerse con la causa. Lamentablemente nosotros tenemos hoy un Congreso de la República totalmente politizado, que no le interesan los compromisos que se deben adquirir y las obligaciones que tiene con el pueblo de Colombia, con la soberanía, con sus ciudadanos que son los que realmente mandan. Entonces pienso que es falta de compromiso, mi doctor. Digamos, traducido en otros términos, sería falta de voluntad política por parte del Congreso para expedir un Estatuto del Trabajo. Listo. Afirmativo, mi doctor. Listo, gracias, Alexander. Por ahí había otro compañero, María Eugenia, y después Fernando. Yo pensaría que razones hay muchas. Buenas noches, doctor. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Razones hay muchas para cambiar, o sea, ese código de trabajo, porque hay muchas desigualdades y muchas cosas que cambiar ahí. Por decir algo, el derecho al trabajo, el derecho a la igualdad, tantas cosas que hay que cambiar, por ejemplo, como pagar un salario más justo, unas horas extras, que habían quitado eso y por supuesto deben tener en cuenta, pero lo cambiarían si la ministra logra implementar o sea, el trabajo por horarios. Entonces Sí. Nos quedamos sin audio. Bueno, mientras retorna María Eugenia Fernando, que creo que había levantado la mano. Sí, señor. Bueno, realmente lo que pasa es que esto va basado más que todo con los empresarios. Lo que la parte del Congreso vaya a elegir o vaya a tramitar
va de tienen la mano muchas, con los muchas empresarios porque ellos inconsistencias, muchas prácticamente están diferencias, dirigiendo la muchas economía desigualdades y realmente son en los cuanto al financiadores de trabajo los laboral. políticos. Entonces, Eso es lo que desde yo el pienso. punto de vista, los empresarios son los que dirigen cómo se puede elaborar el estatuto del trabajo como tal. Mientras que ellos no den la pauta, creo que los congresistas no lo van a hacer. Exacto, bueno, listo. Entonces, digamos que de acuerdo a las ideas que ustedes han aportado para este análisis de esa premisa del artículo 53, entonces podemos llegar a una conclusión de que efectivamente, primero, pues desde el punto de vista jurídico, el Congreso de la República ha incurrido en una omisión legislativa. ¿Por qué es una omisión legislativa? Porque efectivamente, a pesar de existir un imperativo que deriva del constituyente, derivado, valga la redundancia, no ha cumplido con este mandato constitucional. ¿Y a qué obedece que el Congreso de la República no haya expedido el Estatuto del Trabajo? Efectivamente, no hay una voluntad política por parte de los congresistas para expedir este estatuto por distintas razones. La primera, pues, efectivamente, como señala el compañero, digamos que desafortunadamente en nuestro sistema neoliberal, en el que estamos, digamos, en este momento, de alguna manera gobernados, no permite que los empresarios, los poderes económicos, de alguna manera, que son los que de alguna manera patrocinan, digamos, las campañas de estos congresistas para que lleven a un feliz término muchos de los intereses particulares, no han permitido que efectivamente se expida un estatuto del trabajo. Y tengo que señalarles algo muy importante allí. Este código sustantivo del trabajo, a pesar de que es un código bastante antiquísimo, está diseñado para la garantía, para los derechos de esos trabajadores. ¿Por qué de los trabajadores? Porque en una relación laboral la parte débil es precisamente el trabajador y el 97-98% por ciento de las normas que establece el código sustantivo están diseñadas precisamente para garantizar ese ejercicio de los derechos de los trabajadores. Y en esa medida el empleador, el empresario, pues no le conviene que de alguna manera se expida un estatuto del trabajo que tenga una mayor efectividad en el ejercicio de esos derechos. Y en esa medida el Congreso de la República pues realmente no ha tenido esa voluntad política para expedir el estatuto del Congreso. Ha expedido unas leyes que de alguna manera modifican el estatuto del trabajo, pero que realmente no han sido suficientes para garantizar esos derechos laborales. Y allí es donde recobra importancia esos principios que nosotros vamos a estudiar una vez finalicemos, digamos, este análisis del primer presupuesto del artículo 53. Y en esa medida nosotros ya tenemos, digamos, identificado cuál es el problema allí de no expedir, digamos, el estatuto del trabajo, pero ¿qué podemos hacer nosotros como estudiantes de una facultad de Derecho o próximos a graduarnos de abogados para poder ordenarle al Congreso de la República o a través de un proyecto de ley que nosotros mismos podamos presentar como ciudadanos para que el Congreso de la República tramite un nuevo estatuto del trabajo o determinar si hay una acción de rango constitucional para obligar al Congreso de la República que debe expedir este estatuto del trabajo, ya que existe una orden perentoria y una orden, digamos, imperativa de expedir este Congreso de la República. Entonces ya sería empezar a analizar cuál sería ese aporte que nosotros tenemos desde la academia, desde el ejercicio profesional, para que efectivamente el Congreso de la República cumpla con este mandato constitucional. Entonces, sería bueno pensar en una acción de rango constitucional para obligar a ese Congreso de la República, no solamente a este, sino desde el año 91, que no ha cumplido con una de las funciones propias del Congreso, que es efectivamente hacer leyes, y no la ha incumplido, incurriendo, digamos, en una omisión legislativa. Entonces, siempre es bueno averiguar cuál es
digamos, la posibilidad que tenemos nosotros como estudiantes de Derecho, como próximos o futuros abogados, de determinar qué podemos hacer nosotros como aporte al derecho para que efectivamente este Congreso de la República pueda expedir o deba expedir este estatuto del Congreso ante una protuberante omisión legislativa, que es, digamos, la situación jurídica que se está presentando allí. Entonces les dejo ahí, digamos, ese mensaje para que lo analicemos, lo pensemos y miremos en un futuro cuando seamos ya, digamos, abogados y tengamos un poco de estructura jurídica para mirar cuál sería la acción para obligar al Congreso de la República y que éste expida el Estatuto del Trabajo, como quiera que ya hay una orden de carácter constitucional en la que ha sido renuente este Congreso para, y no solamente este, sino todos los que han elegido desde el año 91 para expedir este Estatuto del Congreso. Entonces les dejo, digamos, ese mensaje allí para de pronto investigar esa parte de qué podemos hacer nosotros para poder obligar a ese Congreso de la República de expedir el Estatuto del Trabajo. Bueno, Ingrid, ayúdame con la siguiente lectura. Y allí sí vamos a tener una participación de todos para poder, digamos, socializar esos principios que ustedes leyeron. Bueno, señor. Igualdad de oportunidades para los trabajadores. Bueno. Remuneración. No, cada comita voy parando, ¿sí? Sí, vas parando cada que haya una coma o un punto y coma. Listo, entonces, bueno, igualdad de oportunidades para los trabajadores. ¿Será que en la praxis este presupuesto, este principio, realmente sí se cumple en igualdad de oportunidades para los trabajadores? ¿O ustedes qué pensarían? Jonathan. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, yo diría que eso no se cumple porque lo vemos a diario, lo vivimos los que somos trabajadores, la llamada rosca, ¿no? Sí. La llamada rosca, o también, si me balso algo más allá, cuando las personas suben debiéndole favores a otras personas. Sí. Lo que se llama la mermelada. Sí, entonces, como fulano sultano me ayudó, yo ahorita tengo que recompensarlo y el referido de este personaje es el que va a ingresar a ocupar dicho cargo. Siempre se generan este tipo de inconvenientes en todas las empresas, en todo el ámbito laboral. Por lo tanto, yo diría que eso no se cumple. Usted debe estar muy bien recomendado si quiere generar un buen puesto o si debe generar un ascenso a una compañía, debe tener el favor de su jefe o el favor de las personas que tengan la decisión final. A pesar de que se presenten, digamos, convocatorias y concursos, muchas de estas están arregladas. No digo que todas, pero yo sí digo que el 80% en las empresas en Colombia, sean públicas o privadas, debe tener usted un personaje, un familiar, un conocido que le pueda generar palanca. Esa sería la palabra, palanca, profe. Bueno, listo, Jonathan, gracias. Sara. Buenas noches. Buenas noches, Sara. Pues yo considero que no se cumple más allá de por la palanca y por lo que dice Jonathan, aunque apoyo mucho lo que él dice, es porque realmente el territorio nacional pareciera que no fuera nacional, sino que estuviera descentralizado, es decir, que fuéramos naciones diferentes. Muchos municipios, como por ejemplo el Chocó, La Guajira, donde las personas ganan 13.000 pesos incluso a la semana, o incluso el campesinado, siendo obrero, es decir, siendo empleado de alguien, gana muy poco y no tiene esas estructuras que nosotros tenemos en el Código Sustantivo del Trabajo. Por lo tanto, para mí sí hay una desigualdad increíble y no se cumple para nada lo que dice el artículo 53 de la Constitución, como en su gran mayoría las cosas de la Constitución. Exactamente. Esa es mi opinión. Gracias, Sara. Digamos que la cláusula primera de nuestra Constitución establece que Colombia es un Estado social de derecho y la forma de materializar ese Estado social de derecho se articula o se materializa en la cláusula 13, donde habla de la igualdad, es decir, que no puede haber ningún distingo de raza, de religión, de pensamiento filosófico para acceder o para tener las oportunidades o para el ejercicio de un derecho. Y en el campo laboral
desafortunadamente sí que se presenta mucha discriminación, mucha desigualdad en las oportunidades de trabajo. Desafortunadamente nosotros como país estamos dentro de ese ranking de los 3 países más desiguales del mundo, y eso obedece a muchos factores que ustedes han mencionado. Hay muchos sectores o muchos territorios del país donde desafortunadamente el Estado no tiene mucha presencia y por eso existe, digamos, esa desigualdad, esa discriminación. Ustedes mencionaban al departamento del Chocó, mencionaban al departamento de La Guajira, donde realmente histórica y tradicionalmente no ha habido, digamos, oportunidad o presencia mejor del Estado para el ejercicio de muchos derechos. Y en el campo laboral, desafortunadamente, esto sí que ha sido muy notable en la igualdad de oportunidades. Muchas de las personas que desafortunadamente ingresan a un trabajo han sido, como lo decía Jonathan, recomendadas por palanca porque tienen a un amigo en determinada entidad del Estado o en una empresa privada, y en esa medida muchas de las personas que no tienen, digamos, esas posibilidades, a pesar de tener, digamos, las condiciones o la preparación necesaria para ingresar a un trabajo, pues sencillamente no tienen esa posibilidad. Muchas veces nos llaman a nosotros para una entrevista de trabajo, donde citan a varias personas y sabemos después por testimonio de otras personas que la persona que iban a elegir para ese cargo ya estaba, digamos, destinada a ocupar ese cargo por recomendación de misma gente de la empresa o de un político, o etcétera. Y en esa medida, desafortunadamente, nosotros no hemos podido, digamos, trabajar para que ese tipo de situaciones como es la corrupción se reduzca, digamos, a su mínima expresión, porque realmente uno de los grandes problemas que tenemos acá en Colombia es precisamente la corrupción, y eso hace que muchos de el ejercicio de muchos derechos desafortunadamente no podamos llevarlo a un feliz término por esa situación. Y en materia laboral, desafortunadamente el nivel de desempleo es muchísimo alto, y mucha gente, digamos, no tiene esas oportunidades de acceder a un empleo en condiciones dignas. Muchos de los que tienen trabajo, aunque tengan unas condiciones indignas, no ajustadas, digamos, a la Constitución, a la ley, prefieren conservar ese trabajo para, de alguna manera, así no sean felices en el trabajo, por lo menos tener un sustento todos los meses para poder, digamos, satisfacer esas necesidades básicas. Pero en términos de igualdad, pues definitivamente podemos orientar, digamos, la mirada en muchos escenarios. Y uno de esos escenarios es precisamente el tema de las mujeres. Ustedes saben que existe una norma, una ley, que es la ley de cuotas, que establece que en el sector público debe haber por lo menos el 30% de cargos ocupadas por mujeres. Entonces la pregunta que surge allí es, ¿por qué el 30%? ¿Por qué no el 50% y no el 30%? Si bien puede catalogarse esta ley como un avance en materia de no discriminación de género, desafortunadamente todavía no hemos llegado a esa igualdad material que establece la Carta Constitucional en el artículo 13. Entonces debemos seguir trabajando en esa medida para que realmente en ese escenario específico sobre la desigualdad de género podamos que tanto mujeres como hombres tengamos las mismas oportunidades, las mismas posibilidades en el empleo, y tengamos unas condiciones dignas para que esas personas que en algún momento se han visto discriminadas por alguna razón, por alguna situación en particular, tengan la posibilidad de acceder al empleo, no solamente en el sector público, sino en el sector privado también. Esa sería, digamos, una de las presupuestos para explicar la igualdad de oportunidades. No sé si alguien tenga alguna acotación específica para hablar sobre este particular. Bueno, si no la hay, entonces sigamos. Ingrid, por favor, con el siguiente
principio. Julián David, levantó la mano. Julián David. Perdón, Ingrid. Julián David había levantado la mano, si no, entonces Ingrid. Buenas noches, profe. Bueno, Julián. Pues digamos, no va como tan afín al tema, sino que yo quería resaltar esto y es como el hostigamiento laboral. Sí. ¿Sí? Que es algo importante porque pues he visto situaciones, o sea, ahorita en este periodo de pandemia, que por ejemplo está una persona con su contrato laboral a término fijo, pero tiene salario variable, ¿cierto? Sí. Entonces, por ejemplo, con las EPS, generalmente las EPS lo que las mantiene son las cajas de compensación, el turismo, recreación, ¿cierto? Sí. Entonces, por ejemplo, que se llegue a un acuerdo. Entonces dicen que es de carácter voluntario y hacen que las personas firmen como un acuerdo, pero pues no es totalmente voluntario porque hay, digamos, hay precedentes en que digamos, se quería llegar también a otro acuerdo y las personas que no estuvieron, o sea, que no aceptaron el acuerdo, pues fueron despedidas injustificadamente, o sea, digamos como ese punto de ese hostigamiento laboral, o sea, que es sutil porque realmente se hace ver voluntario, pero no es voluntario. Entonces, me parece importante hablarlo. Bueno, sí, cuando nosotros veamos la suspensión del contrato, yo les voy a compartir un video que fue, digamos, producido o diseñado por el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, donde participan algunos de los más representativos abogados laboralistas de nuestro país, donde van a hacer o hicieron mejor un análisis de la situación del COVID-19 con relación al derecho laboral. Y sobre eso, pues yo les voy a colgar un video para que ustedes lo vean y en la clase siguiente, en la que veamos ese video, vamos a hacer un debate y vamos a mirar cómo desafortunadamente algunos de los empleadores han encontrado allí en el Código Sustantivo del Trabajo una causal de suspensión del contrato para desafortunadamente ver desprotegidos a la clase trabajadora de nuestro país, argumentando pues que si bien pueden, gracias a discusión, en algún momento determinado se han desconocido muchos derechos de esos trabajadores, argumentando estos empleadores que no hay, digamos, suficiente flujo de dinero para poder, digamos, conservar o mantener esas relaciones laborales, pero que en algún momento vamos a realizar ese análisis desde el punto de vista de los decretos que ha expedido el gobierno nacional y el mismo Código Sustantivo del Trabajo, y nos vamos a ver, digamos, a un análisis muy profundo sobre ese particular para, digamos, sacar algunas conclusiones que realmente han desconocido, digamos, los empleadores en este tipo de situaciones del COVID-19. Joana. Buenas noches, doctor. Qué pena, el nombre está mal, soy Verónica Sánchez. Y Joana dice ahí, Joana Sánchez. Mal el nombre. Pero otra forma que veo de desigualdad que vemos en Colombia, sobre todo, es a un recién graduado. Es muy complejo conseguir trabajo, ¿no? Porque piden un montón de requisitos como experiencia, de quién sabe cuántos años, por ejemplo, que es absurdo. Pero también al señor que ya tiene, o a la persona que ya tiene más de 35, tampoco la contratan. O sea, por falta de experiencia no contratan a un recién graduado, pero por mucha experiencia no contratan a una persona de 35 años. Entonces uno también ve esa desigualdad aquí en Colombia muy marcada. Pienso yo que es otra forma en la que pues se ve muy afectado la mayoría de colombianos. Sí, si uno revisa las ofertas laborales que publica Computrabajo o elempleo.com, desafortunadamente los salarios que ofrecen realmente dan, no sé si risa o mal genio, porque realmente no se acompasan a esas posibilidades o a esas expectativas que tiene, digamos, uno como trabajador y que sobre todo se ha capacitado en una facultad de Derecho para
ejercer la profesión y ofrecen descaradamente hasta un salario mínimo para un abogado recién graduado. Entonces, de alguna manera, hasta los mismos empleadores y los mismos empresarios se aprovechan en muchos casos de la necesidad de muchas personas que, digamos, no tienen esas oportunidades de acceder a un empleo en condiciones dignas. Y en esa medida se desconocen muchos de estos presupuestos que están en el artículo 53. Bueno, sigamos con el siguiente, Alejandra. ¿Alejandra o Ingrid? Ingrid, perdón. Ingrid. Bueno, remuneración Ustedes son mínima. 73, imagínate. Sí, 73. Pero mi nombre es Ingrid Betancourt, así que no se le puede olvidar. No, cuando te vi en la lista. Dime. Remuneración mínima vital y móvil. Proporcional a la cantidad y calidad de trabajo. Estabilidad en el empleo. Ok, listo. Bueno, ¿qué podemos señalar sobre este particular? Digamos que Profe, se quedó sin audio. Gracias, Diego. El artículo 53 y el mismo Código Sustantivo del Trabajo establecen allí un principio muy importante dentro de las relaciones laborales, y es que todos los trabajadores tienen derecho a unos derechos mínimos, es decir, a el ejercicio y a las oportunidades que tienen dentro de una relación laboral de garantizar como mínimo esos derechos que todo ser humano y que todo trabajador podrían tener en condiciones normales. Y en esa medida hablamos de un salario mínimo. Nosotros tenemos desafortunadamente un salario mínimo que, visto desde el punto de vista práctico, desafortunadamente no alcanza para satisfacer, digamos, las necesidades básicas de una familia o de un trabajador. Y en esa medida, desafortunadamente el gobierno nacional, cuando expide generalmente el decreto en el mes de diciembre, señalando cuál va a ser el salario mínimo que va a regir para el año siguiente, no tiene en cuenta casi que de manera muy desconocedora de los principios constitucionales, esas expectativas de los trabajadores, y generalmente o últimamente, o por lo menos en los últimos años, el incremento de ese salario mínimo no ha sido suficiente porque no llegan a unos acuerdos con las centrales obreras para tener, digamos, la clase trabajadora un salario mínimo. Y en esa medida, desafortunadamente, los trabajadores en su gran mayoría en nuestro país tienen un rango de salario entre 1 y 2 salarios mínimos que realmente no se acompasan con las necesidades de los hogares colombianos. Sin embargo, este principio nos señala que en una relación de trabajo, digamos, ese trabajador o ese empleado debe contar con esas garantías mínimas que debe tener todo trabajador. Desafortunadamente, una de las garantías que de manera reiterada un empleador desconoce es la dignidad humana del trabajador, y eso se ve materializado precisamente en un pago de salario que no se representa, digamos, esas necesidades. No solamente es tratar bien a un trabajador, sino pagarle un salario de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a la labor que está desempeñando, pero que, si vamos a la práctica, muchos de los empleadores no reconocen, digamos, ese trabajo que realiza de manera muy responsable los trabajadores de una empresa, y que en última se ve reflejado en el progreso y en las finanzas de la misma empresa. Entonces, digamos que este es un principio que debemos tener en cuenta para efectos de una relación laboral, no solamente desde el punto de vista del salario, sino en todos los escenarios en que se pueda aplicar el de los principios mínimos. No solamente un empleado se siente feliz con el salario que
que devenga, sino que realmente las condiciones de trabajo sean las mejores para poder desarrollar la labor para la cual fue contratado. Y en esa medida debemos de alguna manera tratar de que esas condiciones mínimas de una relación de trabajo se presenten cuando estemos, digamos, nosotros frente a una situación en particular donde veamos que un trabajador no cuenta con esas garantías mínimas en esa relación de trabajo. Listo. ¿Alguien iba a señalar algo en particular? Bueno, Ingrid, sigamos con el siguiente principio. Irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales. Sí. ¿Hasta ahí? ¿A qué hace referencia esa irrenunciabilidad? Qué pena, te saltaste. No, que se saltó estabilidad en el empleo, ¿no? Ah, bueno, la estabilidad. No, hasta ahí llegué en el anterior. Bueno, listo. Expliquemos un poco antes de la irrenunciabilidad, expliquemos la estabilidad. ¿A qué hace referencia la estabilidad en el empleo? Les pregunto, ¿a qué hace Que referencia? se garanticen básicamente, o sea, que no le estén quitando a uno todo el tiempo. Espere, mi amor, apaga eso. Que no le estén quitando a uno todo el tiempo. Sí, que el trabajo sea continuo, no sea intermitente, que sea estable. Sí. ¿Y qué más? Y en caso de que ya no continúe el trabajador ejerciendo sus funciones como empleado, pues tiene la garantía de las cesantías, que son para el trabajo. Okay, listo. ¿Alguien otra opinión? Jonathan. Yo que el empleador no sea despedido sin justa causa, que pueda permanecer en su cargo durante pues un buen tiempo. Listo. Carolina y después Fernando. Carolina Tenorio. O sea, es el derecho que tiene la persona a permanecer en su cargo y no ser despedido sin justa causa. Bueno, ya vamos a tocar ese tema. ¿Y Fernando qué opina? La estabilidad laboral nos dice y nos consagra directamente a que nosotros podemos proyectar un futuro. ¿Qué quiere decir proyectar un futuro? Que si yo tengo ingresos, puedo mañana comprar esto o no comprarlo. Pero si el día que hoy trabajo y mañana no trabajo, no tengo un presupuesto fijo para proyectarme mi calidad de vida. Entonces necesito una estabilidad laboral. Correcto. O sea, estamos hablando de algo de certidumbre, si le entiendo. Sí, señor, más o menos. Correcto. Listo, Orlando. Profe. Yo diría que eso es como, digamos, cuando hacen un acuerdo entre un contrato a término indefinido, ¿cierto? Sí. Y la estabilidad, pues, para realizar dichas como dichos pensamientos a futuro sobre, digamos, un ejemplo, una casa o algo así, una estabilidad. Pues, yo pienso la estabilidad para uno, ¿no? Sí, correcto. Bueno, Carolina, creo que había levantado la mano. Bueno, Rosa, por último, y explicamos el principio. Buenas noches, profe. Mira, Buenas noches. la estabilidad laboral, pues según la ley colombiana, los patrones deben garantizarle una estabilidad con todo lo de ley, pagarle al empleador para que tenga derecho a una vida digna. Sí, gracias. Jonathan. Profe, referente y reforzando el tema que decía Orlando, la estabilidad laboral en Colombia, digamos lo que es una utopía. Sí. Se puede decir esta palabra debido a que si tuviéramos esa garantía de tener un empleo estable, no existirían unos tipos de contrato como son la prestación de servicios o como sería el contrato obra-labor. Sí. Estos contratos lo que hacen es generar una rotación en las empresas y muchas de las empresas les conviene generar esta rotación debido a no tener que pagar un periodo de vacaciones, una liquidación de cesantías, unos bonos prestacionales. Entonces, yo diría que eso es una utopía de acuerdo a estos dos tipos de contrato. Debería haber una reforma laboral y poder cambiar estos contratos. Sí, perdón, Sí, siga, Jonathan.
¿Sí me escucho, profe? Discúlpeme. Sí, no, es que sí, ya, ahí. Listo, gracias, Jonathan. Listo, profe. Gracias. Bueno, entonces, lo voy a analizar este principio desde el punto de vista de lo que ustedes han mencionado. Es decir, esta estabilidad es sinónimo de certidumbre, pero quiero, digamos, explicarlo a partir de un concepto que ustedes van a manejar desde el punto de vista constitucional y que lo van a materializar en el Código Sustantivo del Trabajo, y es la estabilidad laboral reforzada. Cuando nosotros veamos la manera como vamos a liquidar la indemnización por despido sin justa causa, ¿ya? Es decir, una facultad que tiene el empleador de terminar el contrato de manera unilateral, claro, con la obligación de pagarle una indemnización a ese trabajador, siempre vamos a tener en cuenta un concepto que está contenido, digamos, en la Constitución, y es la estabilidad laboral reforzada a la hora de hacer uso como empleador de esa facultad. Es decir, si bien, digamos, la Constitución el Código Sustantivo del Trabajo le otorga esa facultad al empleador de terminar un contrato de manera unilateral, obligándolo a pagar una indemnización, digamos que esta facultad no es omnímoda, es decir, no es absoluta, en razón a que hay que mirar cada caso en particular de ese trabajador para, desde el punto de vista constitucional, no desconocer o no quebrantar derechos de rango constitucional. Me explico. Si bien ese empleador tiene la posibilidad de despedir a un trabajador de manera unilateral, si estamos frente a una mujer que está en estado de gravidez o durante el periodo de lactancia, la despedimos atendiendo a esta facultad, pues efectivamente estaría desconociendo presupuestos de rango constitucional, como quiera que estos trabajadores, ya les voy a mencionar otros, gozan de una estabilidad laboral reforzada. ¿Y qué significa esa estabilidad laboral reforzada? Que tienen una protección constitucional que los hace unos casos especiales, ese tipo de trabajadores, por su condición, que de alguna manera los protege en mayor medida la Carta Constitucional, y en esa medida muchos de esos asuntos que los que han ido en acciones de tutela y han llegado a la Corte Constitucional, en algunos casos, o en los mismos jueces de tutela, han ordenado el reintegro porque se le ha desconocido muchos derechos de rango constitucional. ¿Qué otro tipo de trabajadores podríamos enlistar dentro de los de estabilidad laboral reforzada? Entonces podríamos señalar allí a aquellos trabajadores que tienen una condición de discapacidad, las mujeres en estado de gravidez, las madres o padres cabezas de familia, los aforados, entre otros. Es decir, esa estabilidad se ve, digamos, desconocida desde el punto de vista legal, como quiera que el Código Sustantivo del Trabajo faculta al empleador de terminar un contrato de manera unilateral pagándole una indemnización, pero hay que mirar cada caso en particular para no desconocer ese tipo de derechos de rango constitucional. Y eso es lo que hago referencia cuando hablo de una estabilidad laboral reforzada. ¿Por qué? Porque hay normas de rango constitucional que efectivamente protegen ese tipo de relaciones laborales, y que antes de tomar una decisión como empleador, como empresario, debemos orientar la mirada a este artículo 53. Por eso la importancia que tiene, digamos, el estudiar este artículo 53 en materia laboral, porque aquí hay una serie de principios que desafortunadamente, como lo dije hace algún momento, no orientamos la mirada a esta cláusula 53 a la hora de resolver situaciones en particular, porque estos principios son criterios orientadores que ayudan a interpretar y aplicar el derecho en materia laboral, y a la hora de tomar una decisión no debemos descontextualizar este artículo 53 porque, vuelvo y les repito, el Código Sustantivo del Trabajo y la misma Constitución protege a la parte débil de la relación laboral, que es el trabajador. Entonces, muchas de esas relaciones laborales, tal como lo decía Jonathan hace un momento, el empleador utiliza ciertas figuras que, si bien son legales para no, digamos, pagar una indemnización, para no tener, digamos, un compromiso de manera indefinida, pues celebra este tipo de contratos
donde, digamos, no hay una posibilidad de que ese trabajador tenga una estabilidad mediana en un trabajo, sino que se celebra, digamos, contratos obra-labor, contratos a término fijo por 3 meses, y van terminando, digamos, las relaciones laborales con el fin de que no exista la posibilidad de que ese trabajador en una buena medida tenga, digamos, una estabilidad en el empleo. Y eso hace que, desafortunadamente, tenga consecuencias nefastas, digamos, en otros escenarios del derecho, como es la seguridad social. Es decir, muchas de las personas que hoy en día gozan de una pensión es porque afortunadamente para esas personas tuvieron una estabilidad en el empleo y tuvieron la posibilidad de seguir aportando durante 20 años, digamos, de realizar aportes a seguridad social, y pudieron adquirir, digamos, ese derecho a pensión de acuerdo a las normas vigentes para ese momento, pero que muchos de esos trabajadores que hoy en día representan, digamos, esa estadística de empleo, duran muy poco en los empleos, y en esa medida no realizan, digamos, aportes a seguridad social, y eso impide que, de acuerdo a las estadísticas, muchos de ellos no se van a poder pensionar en un futuro porque son muy inestables en esos empleos. Entonces trabajan 1 año en una empresa, dejan de trabajar 6 meses, duran cierto tiempo en conseguir otro trabajo, y eso no les permite, digamos, llevar una secuencia para efectos de en un futuro pensionarse. Entonces, esa estabilidad, digamos, de esos trabajadores no se ve, digamos, reflejada en muchos de los escenarios del derecho laboral. Esto no es para sentarnos a llorar, no es para cerrar el computador y señalar que efectivamente esto del derecho es una utopía, no, por el contrario, nosotros estamos estudiando derecho ¿para qué? Para transformar una sociedad, para ser de alguna manera unos arquitectos que podamos transformar una mejor sociedad, y si lo podemos hacer empezando desde acá, desde la academia, de empezar a adquirir un conocimiento, una, digamos, claridad sobre cómo se puede ayudarle a una persona a ejercer, digamos, un derecho, pues tenemos que empezarlo a hacer. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues sencillamente estudiando de manera profunda, no quedarnos solamente con aquello que nos transmite el docente, sino que tenemos la posibilidad también de realizar, digamos, un derecho, una profundización de esos temas, una posibilidad que tenemos de realizar un trabajo independiente, y en esa medida podemos empezar a transformar desde nuestro ámbito esta sociedad tal como lo señalé anteriormente. El siguiente principio es sobre la irrenunciabilidad. ¿A qué hace referencia esa irrenunciabilidad? Pues que todas estas normas son de orden público y son de obligatorio cumplimiento. Por lo tanto, le está, digamos, vedado tanto a funcionarios públicos como a particulares, digamos, modificarlas, sustituirlas o derogar normas que, digamos, son de obligatorio cumplimiento, que en la práctica, desafortunadamente, estas normas, que a pesar de tener esta connotación de irrenunciabilidad, es decir, que yo no puedo renunciar, digamos, a esos derechos que tengo como trabajador, y mucho menos desconocerlos como empleador, muchos escenarios se ven desafortunadamente mancillados por esa arbitrariedad de los empleadores o de los empresarios para desconocer todo tipo de derechos. Y aquí podríamos, digamos, durar mucho tiempo hablando sobre la manera, y muchos de ustedes me podrían contar muchos casos en los que desafortunadamente muchos de estos principios que estamos analizando el día de hoy no se cumplen en la práctica. Pero para eso estamos adquiriendo, digamos, ese conocimiento, para por lo menos conocer, digamos, cuáles son esos derechos que nosotros nos asisten como trabajadores, cuáles son esas obligaciones y esas responsabilidades que tenemos como empleador para garantizar, digamos, esos derechos laborales que están contenidos en esta cláusula 53 y que por ningún motivo podemos desconocer a la hora de aplicarlo en términos de una relación de trabajo. ¿Listo?
Bueno, ahora sigamos con la siguiente, Ingrid. Bueno, su merced ya habló de la irrenunciabilidad, Sí. entonces, facultades para transigir y conciliar, eso va ahí también, ¿cierto, profe? Sí, leamos esa parte. Facultades. Facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles. Ok, listo. Bueno, este es un presupuesto muy importante dentro del tema del derecho laboral y desde el punto de vista procesal, y me voy a adelantar un poco a un tema que ustedes van a ver cuando vean mecanismos alternativos de solución de conflictos y procesal laboral, que les van a hablar sobre este principio. Entonces, en materia laboral, así como señalamos anteriormente que hay derechos irrenunciables, hay derechos ciertos e indiscutibles que yo no puedo renunciar como trabajador. Es decir, si yo tengo derecho al ejercicio de un derecho en materia laboral, yo no puedo conciliarlo, yo no puedo transarlo, yo no puedo de alguna manera renunciar a ese derecho, como quiera que son parte esencial de una relación de trabajo y que hacen parte de ese trabajador. Entonces, ustedes van a ver en mecanismos alternativos de solución de conflictos y en procesal laboral van a estudiar una sentencia que es la C893 de 2001. Esta sentencia de la Corte Constitucional, la C893 de 2001, realizó el análisis de una norma que está contenida en la Ley 640 del 2001, donde establecía que antes de acudir ante la jurisdicción se debía acudir al requisito de posibilidad de la conciliación, ¿no? Es decir, si yo quería demandar ante un juez para hacer efectivo algún derecho, yo debía, digamos, acudir primero al mecanismo alternativo de solución de conflictos de la conciliación, es decir, llamar al empleador para conciliar determinada situación. Esta norma fue demandada ante la Corte Constitucional, una norma que está en la Ley 640 del 2001, y la Corte Constitucional estableció que en materia laboral, por tratarse de derechos ciertos e indiscutibles y que no se pueden transar, no es necesario agotar el requisito de posibilidad en materia de derecho laboral. Es decir, que si yo necesito demandar a un empleador para hacer efectivo algún derecho, no es necesario que yo lo cite ante el Ministerio de Trabajo, ante un funcionario que tenga las facultades para conciliar, ya que, digamos, no se convierte en un requisito sine qua non para poder acudir ante la jurisdicción. Y esta norma, digamos, la ratio decidente de esta norma lo que establece es que en materia laboral hay derechos ciertos e indiscutibles que yo no los puedo transar. Y en esa medida, pues, no hacía, digamos, importante acudir al mecanismo de la solución de conflictos, como es la conciliación, para poder acudir ante la jurisdicción para demandar o hacer exigible determinado derecho. Entonces, este tipo de derechos que consagra, digamos, el derecho laboral, el artículo 53 y específicamente el Código Sustantivo del Trabajo, pues son derechos, digamos, que adquiere el trabajador, que son propios, digamos, de la condición de trabajador y que en ninguna medida yo los puedo desconocer como empleador y como trabajador, pues yo no los puedo transar. Es decir, yo no puedo señalarle en un contrato de trabajo a un empleador que renuncia, digamos, a la prima de servicios del mes de junio, como quiera que estaría, digamos, así se pacte en esa relación laboral, desconociendo un principio o dos principios por lo menos de este artículo 53. Esos derechos, digamos, primero, no son renunciables, es decir, son irrenunciables, y segundo, que no son transables y mucho menos conciliables. Y en esa medida, esos derechos, digamos, en materia laboral no se pueden conciliar ni mucho menos transar. Y a eso es lo que hace referencia este tipo de derechos en materia laboral. Y esa cláusula, digamos, tendría una ineficacia que así se pacte con el trabajador, pues gozaría de ineficacia, así se haya materializado en un contrato de trabajo. Entonces, ese tipo de cláusulas que se pacten entre empleador y trabajador, que desconozcan los derechos laborales, pues sencillamente se tienen por no escritas y gozan de una ineficacia, como quiera que esos derechos
primero son irrenunciables y segundo no se pueden transar, no se pueden conciliar porque son derechos que hacen parte de ese trabajador en su condición, obviamente, de ser humano y de trabajador. Listo, Ingrid. Situación más favorable al trabajador en caso de duda en aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho. Bueno, listo. Entonces, ¿en qué consiste este principio? Entonces nos dice que frente a cualquier duda, frente a cualquier situación que se pueda derivar de la aplicación, digamos, de dos normas para resolver una situación en particular, debemos aplicar siempre, en virtud del principio de favorabilidad, la norma más favorable para ese trabajador. Este principio de favorabilidad está contenido también en el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 21, y lo vamos a analizar porque allí está contenido otro principio. Entonces, alguien que me ayude con la lectura del artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, del 21, para articularlo con este 53. Ok, Doc, el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo son las normas favorables. En caso de Sí, conflicto... leámoslo completamente. Ok, normas más favorables. En caso Sí. de conflicto o duda sobre la aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece la más favorable al trabajador. Sí. La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad. Listo. Entonces, ¿cómo explicamos este principio? Entonces, desde ya les señalo que allí en este artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo hay contenidos dos principios. Uno, el que ya estamos mencionando, que es el principio de favorabilidad. ¿Y en qué consiste? Que frente a una duda, frente a un conflicto de dos normas, ¿no? Para resolver una situación en particular, vamos a aplicar, en virtud del principio de favorabilidad, la norma que, valga la redundancia, más favorable para ese trabajador. Entonces, si se pacta un salario con ese trabajador en virtud de un contrato de trabajo, pero que en virtud de una convención colectiva se pacta un salario con esos trabajadores en mejores condiciones laborales, o si bien hay digamos, dos normas que establecen cuál sería el salario de ese trabajador, pues por el principio de favorabilidad atenderíamos a la aplicación de ¿qué? De esa convención colectiva, como quiera que tiene, digamos, una mayor favorabilidad en términos de mejor salario para ese trabajador, y en esa medida, pues, aplicaríamos, en virtud de este principio, la norma más favorable, que es la que contiene la convención colectiva. Pero este artículo 21 nos habla también de otro principio. ¿Cuál sería ese principio que ustedes podrían identificar allí, aparte del principio de favorabilidad? ¿O qué nos dice la segunda parte de la norma? La segunda parte de la norma nos dice que esa norma que nosotros apliquemos de manera favorable para ese trabajador, lo vemos o nos vemos abocados a aplicarla de manera absoluta. Es decir, no podemos aplicar una norma de manera, atendiendo a este principio de favorabilidad, aplicando una norma de manera restrictiva y la otra parte de la otra norma la vamos a aplicar, digamos, a conveniencia de ese trabajador, sino que la norma que nosotros apliquemos, para el caso que estamos mencionando, aplicaríamos la convención colectiva, pero en su totalidad. Es decir, no podemos aplicar una parte de una norma y una parte de otra norma para favorecer a ese trabajador, sino que esa norma que nosotros o el operador judicial decida aplicar, la debe aplicar en su totalidad. Y este principio se denomina principio de inescindibilidad de la norma. ¿Qué significa principio de inescindibilidad? Indecibilidad de la norma, que no se puede dividir. Es decir, que vamos a aplicar en su totalidad la norma que vamos a aplicar, digamos, en ese caso específico de manera absoluta. Y es el principio de inescindibilidad o de conglobamiento que ha sido desarrollado, digamos, tanto por la doctrina como por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Entonces, esa norma que nosotros vamos a aplicar en virtud del principio de favorabilidad, la vamos a aplicar de manera absoluta y no vamos a aplicar una parte de esta norma y otra parte
de la otra norma para poder resolver una situación en particular, sino que aquella que decidamos aplicar a un caso particular, la vamos a aplicar de manera absoluta, atendiendo el principio de inescindibilidad de la norma que está contenido en el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo. ¿Listo? Entonces, esta es una muestra de que en materia laboral siempre se va a proteger los derechos de ese trabajador, en razón a que, vuelvo y repito, es la parte débil de esa relación laboral y en esa medida tanto la Constitución como el Código Sustantivo del Trabajo y las demás leyes que se expidan, pues sencillamente deben estar a la vanguardia de los derechos y garantías del trabajador. Listo. Sigamos con el siguiente. Bueno, hagamos una pausa de 5 minutos. Son las 7:14 y a las 7:20 retornamos. Voy a dejar el Zoom ahí abierto. Simplemente vamos a descansar los 5 minutos y a las 7:20 retornamos. Listo, profe. Bueno. Ok, miedo.
Bueno, listo, retornamos a la clase otra vez. El siguiente principio... sí. Qué pena. Que si puedes aceptar a un compañero que se llama David Concha. Sí, ya acepté ahí 73. Ya ahorita vamos a aceptar. Gracias, qué pena. Sí, listo. Bueno, listo. El siguiente principio es el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Ese principio lo vamos a dejar ahí stand-by, lo vamos a explicar en otras situaciones cuando abordemos específicamente el tema de el contrato de trabajo versus contrato de prestación de servicios. Entonces lo vamos a dejar ahí stand-by para poderlo explicar de una mejor manera cuando veamos esa contraposición que hay allí entre un contrato de trabajo y el contrato de prestación de servicios. Los demás principios que establece el código la cláusula 53, aparte del principio de la realidad sobre las formalidades, ¿cuáles serían? Ingrid, mencionémoslo ya el resto de los que faltan, para hacer algún comentario. Ingrid, ¿se me perdió? Aquí estoy, profe. Ah, bueno, gracias. Primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las acciones laborales. Sí, listo, ese lo dejamos ahí pendiente y cuando lleguemos al tema de contrato de trabajo, entonces me acuerdan y me dicen, acuerde que usted dijo que iba a explicar la primacía sobre la formalidad en este tema. Listo. Bueno, señor. Garantía de la seguridad social. Vamos a leerlos todos. Vamos a leerlos el resto de los que faltan. Ok. Garantía de la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario. Protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. Sí. El Estado garantiza el derecho al pago oportuno y reajuste periódico de las pensiones legales. Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados hacen parte de la legislación interna. La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. ¿Listo? ¿Hasta ahí llegamos? Sí, señor. Bueno, listo. Digamos que vamos a hacer referencia a dos situaciones en particular. Entonces, allí el artículo, bueno, digamos que la cláusula 53 establece que los convenios y tratados internacionales que suscribe el Estado colombiano a través de, o ratifica mejor a través de una ley de la República, hacen parte, digamos, de nuestro ordenamiento interno, que es distinta a la interpretación que le debemos dar al artículo 93 sobre el bloque de constitucionalidad, porque allí establece que los tratados y convenios internacionales sobre derechos humanos prevalecen sobre el orden interno. Entonces, fíjense que las dinámicas son bastante distintas en los dos artículos. En el artículo 53 nos dice que hacen parte de nuestra legislación interna, mientras que en el artículo 93 dicen que prevalecen sobre el orden interno. Entonces, digamos que el verbo que utilizan allí es distinto frente al artículo 53. Pero esto no es óbice para señalar que, digamos, en materia laboral hay unos tratados y unos convenios, especialmente de la OIT, que han sido celebrados por el Estado colombiano y que han sido ratificados por el Estado colombiano a través de una ley de la República, pero que desafortunadamente en la gran mayoría de escenarios, alegando una soberanía, el Estado colombiano los ha desconocido. Y hablo de casos muy específicos. Si ustedes analizan el caso de Avianca versus ACDAC, donde desafortunadamente el Estado colombiano, a través de las dos sentencias de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, determinaron que la suspensión colectiva de trabajo de los trabajadores de ACDAC, del sindicato de aviadores de Avianca, era ilegal, no tuvieron, digamos, en cuenta a la hora de resolver este asunto
todos aquellos convenios y tratados internacionales que de alguna manera el Estado colombiano ha celebrado para garantizar y tener la posibilidad de que sus trabajadores puedan ejercer ciertos derechos y en este caso el derecho a la huelga. Entonces, si bien es cierto no hay un convenio, un tratado internacional que regule la huelga porque casi que queda, digamos, sometido al arbitrio de cada uno de los estados, sí existen, digamos, unas recomendaciones que emanan del Comité de Libertad Sindical y que de alguna manera tienen esa fuerza vinculante para resolver una situación en particular. En estas dos sentencias del Tribunal y de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, desafortunadamente para los intereses de esos trabajadores de esa organización sindical, no fueron tenidas en cuenta, ya que en esa recomendación del Comité de Libertad Sindical establece que el servicio público de transporte aéreo no es un servicio esencial y en esa medida tanto los dos tribunales determinaron que esa recomendación del Comité de Libertad no era o no tenía, digamos, la fuerza vinculante para poder resolver este asunto y a lo único que se atuvieron fue a la norma que establece que efectivamente el servicio de transporte público sí es un servicio público esencial, sino que allí hay unas implicaciones, unas connotaciones para determinar si efectivamente es esencial o no, pero que desafortunadamente, a pesar de existir, digamos, una cláusula en la Constitución como es el artículo 53, no se tuvo en cuenta estos convenios y estos tratados que emanan de la OIT para resolver un asunto en particular. Y eso, digamos, para el Estado colombiano tiene unas consecuencias jurídicas realmente importantes y dicho de paso, nefastas, como quiera que eventualmente estas personas, pues, obviamente acudirán a tribunales internacionales para proteger sus derechos fundamentales y muy seguramente en esos estados posiblemente, digamos, que van a ordenar, digamos, el pago de indemnizaciones, reintegro, etcétera, etcétera, y finalmente el Estado colombiano tendrá que pagar todas estas indemnizaciones por no cumplir, digamos, esos tratados y esos convenios internacionales, a pesar de que la misma cláusula 53 establece que hacen parte de nuestra legislación interna, pero que en muchos escenarios y en materia laboral, desafortunadamente el Estado colombiano acostumbra a desconocer estos convenios y tratados internacionales alegando una soberanía. Entonces allí es donde surge la pregunta, ¿para qué celebra este tipo de convenios, este tipo de tratados internacionales si no los va a cumplir? Porque si yo me ajusto a las cláusulas de un convenio y ratifico un convenio a través de una ley de la República, es porque yo efectivamente voy a cumplir con esas cláusulas o esos convenios a los cuales me comprometí con determinado organismo, en este caso la OIT. Entonces, en esa medida, siempre, digamos, para resolver estos asuntos desde el punto de vista del trabajador, es importante, digamos, invocar normas que estén contenidas en convenios y tratados internacionales, así, digamos, en nuestro orden interno, el Estado colombiano en muchos escenarios no los reconozca o no los tenga en cuenta, pero que a nivel internacional sí de alguna manera tengan esa vocación de éxito para poder, digamos, hacer efectivos unos derechos eventuales en materia laboral. Entonces, el llamado es, tengamos en cuenta estos convenios y tratados internacionales que también hacen parte de nuestra legislación interna y sobre todo en materia laboral y en lo que tiene que ver con derechos humanos, que sí que recobran importancia en este tipo de relaciones laborales. Si ustedes leen la última parte de este artículo 53, entonces nos habla sobre la dignidad humana. Debería estar de primera este presupuesto, como quiera que desde el punto de vista jurisprudencial, este derecho es el más importante y es el único derecho absoluto que existe dentro de nuestro ordenamiento jurídico, que es la dignidad humana. Si ustedes revisan muchos estatutos, el estatuto penal, el estatuto disciplinario, laboral,
todos tienen contenida una cláusula sobre la dignidad humana, y a eso hacíamos referencia al principio de la explicación, que todo trabajador, garantizándole los derechos que pueda ejercer, todos esos derechos que están contenidos en la Constitución, en la ley, en esa medida se está garantizando la dignidad humana. ¿Y qué es la dignidad humana? Pues es ver a ese trabajador en su condición de persona, de su condición de ser humano, que de alguna manera no se puede desligar de esa situación de dignidad para poderlo catalogar de esta manera. Entonces, el llamado es a que efectivamente se tengan en cuenta, digamos, todos estos principios que acabamos de analizar en su gran mayoría y de alguna manera los tengamos presentes en nuestros escritos, en nuestras demandas, en nuestros recursos, etcétera, con el fin de que realmente haya una efectividad de los derechos de los trabajadores en cualquier relación laboral. Y este artículo 53 no solamente tiene preponderancia en el ámbito del derecho privado, sino también en las relaciones de carácter público, a pesar de que el Código Sustantivo del Trabajo regula las relaciones en materia laboral individual de carácter privado. Este artículo 53 también podemos hacerlo útil en aquellas relaciones entre el Estado y los particulares cuando exista, digamos, este tipo de relaciones laborales. Entonces, este es un llamado para todos para que orientemos nuestra mirada al artículo 53 en la medida en que allí están unos principios muy importantes que deben, digamos, estar presentes en todas las relaciones laborales. No sé si alguien tenga alguna aporte adicional respecto a estos principios que están contenidos en el artículo 53. Ya quedaría pendiente solo el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Digamos que los otros ya los habíamos mencionado de manera muy somera, pero que los señalamos en algún caso en particular. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Bueno, para mañana vamos a abordar un tema muy importante, que es el contrato de trabajo, ¿no? Y para ello vamos a realizar la lectura para poder, digamos, hacer un parangón entre el contrato de trabajo y el contrato de prestación de servicios. Entonces, vamos a realizar la lectura de la sentencia C-154 del año 1997, donde allí establece diferencias entre el contrato de trabajo y el contrato de prestación de servicios, que es, digamos, el tema que sigue para el día de mañana. Sentencia C-154 del año 97. ¿Listo? Sentencia C-154 del año 1997. Ya la voy a señalar por acá. C-154 de 1997. Entonces, esa es la lectura para el día de mañana y vamos a mirar cuáles son las diferencias entre un contrato de trabajo aplicándolo el artículo 53, especialmente el principio de la primacía de la realidad sobre las formalidades, visto desde una perspectiva del contrato de trabajo y del contrato de prestación de servicios. ¿Listo? Entonces, esa es la lectura para el día de mañana. A continuación, me voy a tomar unos minutos en tomar lista para poder verificar cuáles son los estudiantes que están en el listado oficial y cuáles son los que no lo están para poder, digamos, incluirlos allí. Entonces, solamente contesta la persona que yo mencione. Moreno Uni María del Mar. Sí, profe, buenas noches, presente. Gracias. Diana Carolina Costa. Buenas noches. Buenas noches. Ángela Agudelo. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. José Manuel Alvarado. Doctor, buenas noches, presente. Gracias. Yamile Alvarado. No, ya no recibe clase. ¿Se retiró? Sí, profe, ya se retiró. Listo, gracias. Alexander Amaya. Presente, mi doctor. Gracias. Bueno, entonces vamos a señalar aquí retirar. Listo. Claudia Arenas.
Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Edwin Arias. Presente, profesor. Gracias. Arriaga Portilla. Angela. Presente, profe. Gracias. Edna Ávila. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Pedro Baños Martínez. Presente, buenas noches. Buenas noches. Daniel Barajas. Presente, doctor. Buenas noches. Gracias. Michael Barragán. Sí, señor profe. Buenas noches. Buenas noches. Diana Bautista. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches. Julie Bautista. Julie, ¿no se encuentra? Listo. Ingrid Betancourt. Presente, doctor, buenas noches. Buenas, ya estuvo por ahí, listo. Mario Borges. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Gabriela Borja. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Orlando Vitrago. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Diego Cabra. Sí, está por Sí, ahí. señor. Buenas noches. Gracias, Diego. Laura Camargo. Buenas noches, doctor. Presente. Listo, Laura. Daniel Campos. Presente, buenas noches. Joana Cárdenas, gracias. Presente, buenas noches. Buenas noches. María Eugenia Castellanos. Presente, buenas noches, doctor. Buenas noches. Camilo Celis. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Jefferson Chaparro. Estimado doctor, tenga usted muy buena noche y todos los futuros colegas. Gracias. Sandra Chiquiza. Sandra Chiquiza está. Doctor, qué pena. Julia Andrea Bautista, yo le contesté presente, pero me dicen que no me escuchó. Listo, ya la borramos. Ok, listo. Enviarlo mañana, pero el perfil me va a tocar mañana. Sandra Chiquiza. Sandra. Profe, esta compañera está en 9º grado, ella ya vio todas estas materias, pero pues no la siguen llamando a lista con nosotros. Sí, este es el listado que me entregó la universidad, Sandra Chiquiza. Entonces la sacamos de ahí, listo. ¿Dónde está Julián David Concha? ¿No está Julián David? Sí, profe, él estaba por ahí, sino que como que el sistema lo está sacando, la plataforma, pero él estaba. Profe, él está contestando, Listo. Héctor Fabio Corrales. Igual ya se tomó lista, es que yo lo que quiero verificar es quiénes no están para Buenas noches, incluir. profe. Héctor Fabio. Listo. Sí, profe, buenas noches. Bueno, gracias. Gloria Correa. Voy a nombrar solo el primer nombre y el primer apellido nomás. Gloria Correa. Gloria Correa no nos acompaña. Gloria Correa. No nos Gloria acompaña. Plazó, profe. Ok, gracias. Omar Cruz. Buenas noches, doctor, presente. Listo. Omar Cruz, ¿cierto? Presente, doctor. Listo, gracias. Lady Cuides. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Kevin Cuellar. Kevin Cuellar. Profe, él está manifestando ahí por el grupo que nos ¿Está o no está? está formando. Bueno, Jessica de Oliveira. Presente, profesor. Gracias. Ricardo Fajardo. Presente, profesor. Wilmer Flores, gracias. Presente. Ana Forero, gracias. Ana Forero, Ana María Forero. Presente, profe. Andrés Camilo García. Andrés Camilo, ¿no es de este curso? Sí, él es el que le estaba contestando ahorita, sino que debe estar por ahí en la moto, en operativo. ¿No? Yamile Garzón. Presente, doctor. Gracias. Mauro González. Mauro González. Y ahorita vengo. Jonathan Alexander Gutiérrez. El aplazo, profe. Gracias. María Alejandra Guzmán. Presente, profe. Gracias. Adriana Hernández. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Hernán Darío Herrera. Presente, profesor. Gracias. Jonathan Herrera. Presente, profesor. Buenas noches. Gracias. Jamie Jiménez. Buenas noches, doctor. Presente.
Gracias, Jamie Jiménez, ya. Angie Laverde. Angie Lorena Laverde. ¿No está? ¿Sí es de este curso? Sí, señor. Sí, señor. Listo, gracias. Yuleni Esmeralda Loaiza. Presente, profesor. Muy buenas noches. Buenas noches. Juliet López Gómez. Buenas noches, presente. Eder Lozano Leonardo. Eder Leonardo. Doctor, buenas noches, presente. Buenas noches, Oscar Javier Lozano. Oscar Javier Lozano. ¿No vino? Listo. Argemiro Macías. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Jairo Antonio Mantilla. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Presente. Gracias. Uruga Alexander Pinzón. Sí, señor, presente. Giovanni Rodríguez, gracias. Profesor, buenas noches, presente. Buenas noches, Jaime Andrés Salamea. Presente, buenas noches. Diego Rivera, gracias. Diego Rivera. Profesor, buenas noches, presente. Gracias. Jason Bernardo Rodríguez. ¿No está Jason? Sí, doctor, buenas noches. Bueno. Diaga Portilla de Ángela. Presente, profe, ya me había llamado. ¿Está repetida? Es que la incluyeron 2 veces entonces. Ah. Este es el listado de la universidad, por eso no. Vale, profe. Agudelo Rey Rosa Adelia. Buenas noches, profe, presente. Si alguien está repetido, me avisa nuevamente. Listo. Estos son los que tengo el listado. Alguien que no haya nombrado. Que no esté listo. De Eloy Castillo. Listo. Buenas noches, En profesor. orden. Yo. De a uno. Dígame de a uno. Arévalo Peña Fernando. Arévalo. Peña Fernando. Espera. Peña. Creo que me llamó la lista. Fernando. Listo, gracias. ¿Quién sigue? Profe, yo, Joana Carolina Tenorio Parra. Tenorio Parra. Joana Carolina. Listo, gracias. ¿Quién más? Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Verónica Sánchez Rueda. Dime, ¿Sánchez Rueda? Sí, Verónica. Sánchez, espérame. Sánchez Rueda. Verónica. Verónica. Sí, señor. Doctor Sánchez López. Listo, ya. Gracias. Sánchez López. José Leonardo. Gracias. ¿Quién más? Gracias, doctor. Osorio Galvis, doctor. Osorio Galvis Julián. Osorio Galvis Julián. Sí, señor. Listo. Muchas gracias, tenga buena noche. Fari Escárraga, doctor. No se me vayan todavía. No se me vayan todavía. Ardila Peña, ¿Quién sigue? Sara Después de Daniela. Julián, ¿quién sigue? Ardila Peña, Daniela. Ardila Peña. Sara Daniela. Profe Millán Manjarres en East Carolina. Dime. Millán Manjarres en East Carolina. Millán Manjarres. Lady Carolina. Sí, en East Carolina. Eni. E-N-E. Eni Carolina. Sí, profe. Listo. N-I-V. D de dedo. No te oigo casi, pero creo que es E-N-I. D. D de dedo. Edi. Se lo voy a escribir al chat. Listo. Doctor Fari Gisette Escárraga. Escárraga. Escárraga Varón, Fari Gisette. Doctor Alexander Sánchez. Ya. ¿Me repite el nombre? Escárraga Varón, Fari Gisette. Farilicet. Fari Gisette. Gisette. Listo. Señor. Doctor, hay una persona que no ha podido ingresar, que es Mauro Alejandro González Mesa. Listo. González Mesa. Mauro Alejandro González Mesa.
Doctor, buenas noches. García Herrera. Alexander Sánchez. Ya, espera un momento. Mauro, Alejandro. Sí, señor. González Mesa. Listo, ya está González. ¿Quién sigue? Ok, gracias, profe. Buenas noches. Pablo Emilio Bocanegra Gualtero. No le escuché. ¿Cómo es? Pablo Emilio Bocanegra. Sí. Gualtero. ¿Gualteros? Sin ese, doctor. Gualtero solamente. Profesor, buenas noches. Gualtero. Ya, ¿el nombre cuál es? ¿Pablo Emilio? Sí, señor. Ah. Doctor, y la compañera Karen Juliet Lara, que tiene una condición médica y por eso no pudo asistir hoy. Lara. Karen Juliet Lara Porra. Lara Porras. No, es Porras Lara. Porras. Espera. Doctor García Herrera. Ya, espera. Porras Lara. Profe, faltó yo. Sí, espera un momento. Porras Lara. Karen Juliet. Karen Juliet, doctor. Juliet. Listo. ¿Quién? García. Profe, falto yo. Dime, nombres. Adriana María Beltrán Nieto. Beltrán Nieto. Nieto. Y Luis Eduardo María. Lancheros. Espera, vamos por partes. Adriana María. Listo. Sí, ¿quién señor. sigue? Gracias, profe. Luis Eduardo Lancheros. Lancheros. Luis Eduardo. ¿El otro apellido? Ribón. ¿Ribón? Sí, señor, con B larga. Ribón. ¿Luis Eduardo? Sí, señor. Listo. ¿Quién falta? Denoil Castillo Castro. Castillo. Castro. Denoil. Il, sí. Denoil. Listo. Pérez García Nicole. Uy, me falta todo el grupo, hola. Y profe, le faltan como 35, le faltaba. Edgar Alexander ¿Ustedes Sánchez. no están matriculados los que están hablando? Pérez García. Sí, profe, Pérez García Nicole. Yo me matriculé el día de ayer en la tarde. Imagínate. Yo me matriculé hoy. Listo, ¿quién más? García Herrera. Edgar Alexander Sánchez. Edgar Alexander, ¿qué? Sánchez. Sánchez, ¿cuál es el otro apellido? Sánchez. Roncancio. Sánchez Roncancio. Cancio. Edgar Alexander. Edgar Alexander, listo. ¿Quién más? Parra Ricardo Brandon. Arias. Parra. ¿Arias? Parra Ricardo Brandon. Brandon es mi nombre, Parra Ricardo es mi apellido. Son mis apellidos. Ah, Parra. Parra Ricardo Brandon. Brandon, listo. ¿Quién más? Gracias. La compañerita Joana Córdoba Torres la acabo de sacar del sistema. Me está escribiendo que... no puede Córdoba regresar. Torres. Córdoba Torres Kelly Joana. Eli Joana, listo. Listo. Profesor Karina Elena Martínez también no ha podido ingresar. ¿Pero ella ya se registró o no? No, señor. Regálame Es los para darle apellidos. los nombres. Apellidos. Martínez Herrera. Sí. Karina Elena. Karina Elena. Karina. Sí, señor. Elena. Elena. Listo. ¿Quién más? Gracias, profe. Bueno, ¿quién más? La de Prieto Angilorena, profe, buenas noches. Buenas noches. Dime los apellidos y nombres. La Verde Prieto Angilorena. La Verde, Prieto. Angilorena, pues Angilorena. yo ya estoy en el sistema, o sea, yo ya venía en lista y eso, pero no lo escuché. La Verde, Prieto. Pero ya la llamaron. Angilorena, sí, lo que pasa es que no escuché, ese era mi lío, porque no me escuchaban ni podía escuchar. La Verde, Prieto. Espera, la busco. La Verde. Arriba. Sí, ya está. Angie Lorena ya estaba. Vale, gracias, qué pena. Es que... García Herrera Manuel, doctor. Bien, espérame.
Listo. ¿Quién más? García Herrera. García Herrera. Manuel Francisco. Manuel Francisco, listo. ¿Quién más falta? Cardona Villada. Ya un momento. Bueno. Ya está. Cardona Villada. Nicolás. Nicolás, listo. ¿Quién más? Gracias. ¿Todos? Todos, ¿cierto? Fajardo Ariza Egidio. Ay, ay, ay. Fajardo Ariza Egidio. ¿De tomar H2O? Egidio, Sí, listo. H2O. ¿Nadie más? No, señor. Bueno, listo. Entonces, eso es el listado que yo tengo en este momento. Millán Manjarres, Enid Carolina. Espera, lo corregimos aquí. Millán. Qué pena, profe, mientras que va corrigiendo. Compañeritos, que a las 8 en punto, por favor, ingresar, que tenemos el primer taller con la profesora Juliana. 8 en punto. Gracias. Enid Carolina, listo. Bueno. Listo, entonces ahí tengo, digamos, el listado de este curso. Incluí los que faltaban. Para que no haya ningún inconveniente a la hora de reportar fallas y a la hora de reportar las notas. Cualquier novedad, entonces me la hacen saber. Bueno, entonces por el día de hoy dejamos la clase hasta acá. Y para mañana entonces vamos a leer la sentencia C-154-97 y nos encontramos a las 6 de la tarde. Gracias por conectarse, por asistir y nos encontramos mañana. Ok, profe, Muchas gracias, profe. Buenas noches. Gracias, doctor. Feliz noche. Gracias, profe. Gracias. Buenas noches. Profe Carlos, ¿miró la plataforma? Doctor, sentencia de la Corte Constitucional. Sí, claro. C-154-97. Profe Carlos, ¿miró la plataforma? Ya está el parcelador. Ah, listo. Gracias, Diego. Muy amable. Bueno. Listo, ya terminamos la sesión de hoy. Sí, yo ayer entré a clase.